Estamos conversando con el doctor Carlos Aránguez Sánchez, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada de España, tratando de comprender en qué consiste el delito de lavado de activos, un ilícito que se ha convertido en un referente significativo de la corrupción de funcionarios por su ligación precisamente a esta actividad ilícita en estos últimos tiempos aquí en el Perú. Doctor Aránguez, entendimos entonces que si el lavado de activos es un delito que tiene el objetivo de introducir de alguna manera legítima los bienes, recursos y patrimonios activos, en suma cuenta, obtenidos a través de actividades ilícitas, ¿no? Y que no se podrían justificar de ninguna manera y hay que blanquearlos para poder darle cierta legitimidad en el tráfico económico y la vida en términos generales. Entonces, esto supone que el delito del lavado de activos es una suerte de consecuencia lógica de algunos delitos precedentes, ¿no? Como por ejemplo el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, el crimen organizado en términos generales, ¿no? Esto ha puesto sobre discusión en la mesa del debate jurídico el hecho de que para algunos juristas se hace necesario probar el delito fuente, el delito precedente, antes de siquiera iniciar una investigación por delito de lavado de activos. Pero algunos otros juristas, vinculados más con la actividad propia de la magistratura, aquí en el Perú, por ejemplo, el doctor Tomás Gálvez Villegas, fiscal supremo, reconocido profesor universitario, ha tomado una posición clarísima y aquí en este programa lo ha manifestado en algún momento, que ha señalado que el delito de lavado de activos es un delito autónomo, que si bien es cierto tiene una vinculación con un delito precedente, pero que sin embargo no es necesario probar ningún delito precedente para poder realizar investigaciones que eventualmente concluyan en sentencias efectivas en los delitos de lavado de activos. A tal extremo que ha señalado él y ha dicho, como sucede en la casuística judicial aquí en el Perú, que una persona puede ser investigada por el delito de tráfico ilícito de drogas y terminar absuelta en ese proceso, pero eso no es óbice para iniciarle un proceso de investigación que pueda terminar en una condena por delito de lavado de activos. ¿Cuál es la posición que usted asume sobre el particular en el caso del delito precedente? Pues muy parecida al del doctor Tomás Aladino Gálvez, es decir, en su monografía sobre la cuestión. Yo ya expuse en mi tesis doctoral en 1998 que el delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo, evidentemente es un delito de referencia, tiene un delito previo del que provienen los bienes, pero pasa algo parecido a la receptación. Si alguien nos ofrece en la calle un teléfono móvil, un iPhone 7, por un precio vil, por ejemplo, 500 soles, evidentemente por la situación atípica comercial, porque no es un establecimiento, por las circunstancias que marcan la transacción, la rapidez, la fugacidad, la confidencialidad, el sigilo, y sobre todo por el precio irrisorio del producto. Evidentemente nosotros sabemos que ese móvil, que ese celular proviene de un delito. No sabemos si ha sido un hurto o un robo, no conocemos exactamente cuál era su anterior propietario. Pero lo sospechamos, ¿no? Pero no solamente lo sospechamos, estamos absolutamente convencidos de que tiene una ilícita procedencia, porque si no, efectivamente no lo ofrenderían por ese precio. Claro. Bien, ese nivel, ese estándar de calidad de la prueba indiciaria o directa es lo que necesitamos para acreditar la conexión entre los bienes y un delito previo. El delito previo no tiene por qué estar plenamente determinado, juzgado, haber sido condenado, no. Pero tenemos que acreditar que los bienes, hay una conexión entre esos bienes y un delito anterior. Claro, por ejemplo, si una persona jamás ha tenido... Jamás el movimiento terrorista... No, perdón, quería decir que nunca ha tenido, nunca ha tenido, una persona nunca ha tenido bienes algunos, nunca ha tenido una actividad lícita, y de repente aparece con un patrimonio ingente
y está conectado a una organización criminal dedicada al narcotráfico y no puede justificar el origen de ese patrimonio, en ese caso, efectivamente, nosotros podemos ver que esta persona pues es un simple testaferro de la organización y sospechar con absoluto fundamento que esos bienes provienen de un delito. Es decir, el nivel que exigimos es el de un estándar de una prueba similar al que he expuesto en la receptación. Es decir, tenemos que acreditar, y en la sentencia así tiene que reflejarse, los motivos por los que inferimos que esos bienes provienen de una actividad ilícita. Tenemos que señalar, desde luego, de qué actividad y la conexión con la persona o grupos criminales que han originado esos bienes. Eso es muy importante, ¿no? Hay que marcarla, ¿no? Pero efectivamente se puede condenar por blanqueo de capitales por delito de lavado de activos sin necesidad de que exista una determinación precisa, previa del delito del que proviene. Pero cuando usted defendió su tesis doctoral en 1998, usted se desempeñaba como fiscal del Ministerio Fiscal, ¿verdad? Correcto. Es decir, entonces esa era una posición que favorece mucho los intereses del Ministerio Público en la persecución del delito, pero que descoloca al abogado en ejercicio libre de la profesión, que es la labor que ahora usted está cumpliendo. Pero la carga de la prueba no se invierte en ningún caso, ¿eh? ¿Cómo asume ahora usted que es abogado en ejercicio esta postura sobre el tema del delito precedente? Bueno, antes incluso que abogado o fiscal, como profesor universitario y con absoluta honestidad, esta tesis, que además es la que se ha impuesto en todos los ordenamientos jurídicos. De manera dominante. Dominante, absolutamente dominante. El Perú ha sido muy particular en el nivel de exigencia del delito previo, a modo de probatorio diabólica, porque claro, va a ser muy complicado. Imagínese, en el ejemplo que poníamos, utilizando el tema de la receptación, que la persona tuviera que probar exactamente en qué momento, a quién se sustrajo ese terminal, ese celular, que luego se vende por un precio vil en un mercado, ¿no? Sería, evidentemente, jamás podríamos perseguir la receptación. Claro, pero dígame, en este caso particular, ¿la carga de la prueba está al 100% en manos del Ministerio Público? Es decir, ¿el fiscal tiene que probar la imputación del delito de lavado de activos? Claro. ¿O sucede que el acusado, el imputado, más bien tiene que demostrar que él no ha cometido lo que el fiscal le está imputando? Es el fiscal el que tiene que probar, efectivamente, la acusación pública en este caso, el que tiene que probar todos los elementos del tipo, y evidentemente el origen ilícito de las ganancias es un elemento más del tipo penal y tiene que acreditarlo. ¿Cómo lo puede acreditar? Con prueba indiciaria. Una prueba indiciaria, normalmente, cabe la posibilidad de que paladinamente, por ejemplo, una intervención telefónica se reconozca, es decir, hemos llevado pues a Suiza el dinero que hemos obtenido del narcotráfico, pero eso no es lo normal. Normal es que esos capitales pues se encuentren y haya que inferir su origen. Y en primer lugar, lo importante es la inexistencia de un patrimonio justificado. Es decir, efectivamente el sujeto no puede decir cómo ha obtenido esos bienes. En segundo lugar, una situación anómala, es decir, esos bienes, esos activos se poseen o se han tratado de una forma que no es la habitual. Por ejemplo, cuando se decomisan grandes cantidades de dinero guardadas en una simple caja de zapatos debajo de una cama. Pero también cuando se crea un sistema de sociedades en cajas chinas en las que efectivamente una es propietaria de otra, o una de otra, de otra, de otra, hasta llegar a una que tiene los terrenos o los bienes. La circulación de dinero en las condiciones que hemos comentado para eludir, pues por ejemplo, el control del fisco, pasando por diversas legislaciones, para después terminar en el mismo país. Luego, un tercer bloque de indicios serían las conexiones con personas o grupos mafiosos, es decir, que realizan actividades criminales. Tenemos que identificar que esa persona está en contacto contra el grupo dedicado al narcotráfico, al tráfico de armas, a la explotación sexual. Es decir,
buscar cuál es el origen de ese patrimonio injustificado, tratado anómalamente y finalmente con esa conexión con grupos criminales. En este sentido, ya solamente cabría matizar que no se invierte la carga de la prueba cuando también en las sentencias se marca la llamada doctrina Malone, es decir, ¿qué pasa cuando un sujeto, existiendo indicios de que ese patrimonio puede provenir, por ejemplo, del narcotráfico, se acoge a su derecho a no declarar y guarda silencio? Pues evidentemente eso no es una no es una prueba de cargo contra él, pero sí que evidentemente no es una prueba de descargo, no es un contraindicio que pueda hacer valer la presunción de inocencia ante la pluralidad de indicios en su contra que se han presentado, ¿no? En muchos tribunales en España también advierten que, en fin, mire, a ustedes se le está imputando un origen delictivo de los bienes, usted puede responder o no, pero sepa que si existen indicios de que estos bienes provienen de una actividad ilícita y usted no responde, el tribunal no considerará su prueba como un contraindicio que pueda desequilibrar de nuevo la tesis del fiscal. Correcto. Y más bien aquí ese silencio vendría a jugar la verificación de ese viejo dicho del que calla otorga, más o menos. Claro, en este caso, y eso ha sido criticado como una inversión de la carga de la prueba, pero no realmente es, simplemente el tribunal llama la atención sobre que se han presentado indicios y quien puede hacerlo no presenta un contraindicio. Si efectivamente alguien cuestionara nuestro patrimonio, enseguida alegaríamos que lo hemos obtenido legalmente, pues acudiendo a nuestra hoja histórico-laboral, ¿no? Claro. Y diríamos, pues, dónde hemos trabajado, qué ingresos hemos tenido, cómo lo hemos comprado, aportaríamos los contratos. Estaría justificado. Correcto. Cuando, pudiendo hacer esa operación, no lo haces, el tribunal valora muy negativamente esa actitud, sobre todo porque existen, pues eso, ese patrimonio injustificado, esa conexión con grupos criminales y esas operaciones injustificadas desde el punto de vista comercial o empresarial. De donde pecata mía, tengo una casa que está valorizada en $2 millones, 4 autos Ferraris, salidas del país de manera permanente a Europa, a Asia, ¿no? Por costos elevados, compras de ropa de las mejores marcas, y se sabe que mis ingresos solamente son de 15.000 soles mensuales, claro, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale todo eso? Claro, y esa persona podría dar una explicación, es decir, podría decir que fuera del país tiene un patrimonio y que efectivamente con eso lo ha traído y ha obtenido, o sea, que si hubiera una explicación la podría haber dado, pero normalmente en el proceso pues no lo manifiesta. Pero no basta con todo lo que acabamos de decir, sino que además, por ejemplo, pues existen conexiones con un grupo, con una persona criminal. Es decir, aquí lo importante es que luego, pues esta persona, cuando ha viajado al extranjero, pues está en contacto con las triadas chinas, con los Forum Casson, por ejemplo, en Rusia, o con la mafia siciliana, o con una persona muy conocida dedicada a una actividad ilícita, y buscamos esa conexión, que claro, esa conexión, usted me dirá, bueno, pues, por ejemplo, ¿por qué me van a sancionar por ser amigo de un narcotraficante y pasar las vacaciones en su yate? Porque tengo ese patrimonio injustificado. Claro. Eso es importante, porque si no lo tuviera y lo manejaba además de forma pues poco coherente, si no fuera por eso, la conexión con ese grupo no tendría relevancia. Claro, cobra enorme interés cuando se confluyen todas esas circunstancias, ¿no? Sí. Ahora, evidentemente este es un delito vinculado con un aspecto económico de la vida social, ¿no es cierto? No se podría cometer el delito de lavados en un plano, digamos, del honor o de la integridad física o psicológica. Es un tema estrictamente económico. ¿Cuál es el bien jurídico que se tutela en el delito de lavado de activos? Evidentemente la libre competencia. Es decir, cuando una persona accede al mercado teniendo unos capitales, unos recursos financieros que no pueden tener sus competidores, termina generando situaciones de oligopolio. Por ejemplo, una persona tiene un pequeño restaurante chifa,
solamente da unas comidas, pues por ejemplo por 15 soles, y en un momento determinado pues alguien abre a su lado un restaurante con la única finalidad de blanquear. Lo que va a pasar es que esta persona podrá bajar los precios, podrá hacer dumping, incluso podrá vender por debajo del precio del mercado. Al final lo que va a hacer es hacer quebrar al otro comerciante, comprar su local, porque si es un empresario en la economía ilegal, va a ser un empresario también muy voraz en la economía legal, va a comprar su local y al final va a generar un oligopolio, se va a quedar con toda la zona de todos los negocios de comida. Fagocitando todo lo que pueda encontrar los ciudadanos, ¿no? Y destroza la libre competencia empresarial, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hacer entonces, aquí nos indican una pausa comercial para poder continuar en el siguiente bloque con esta interesante conversación. Perfecto. Regresamos entonces en Referente Jurídico.